Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera mesa de las GECAS 2021. Empezamos con demografía y ya sé que nos gustaría a todos un poquito vernos y estar allí, pero como no se puede, pues no nos queda otra que hacerlo de esta manera. No sé si os parece que demos unos minutillos de cortesía para que se vaya añadiendo la gente. En principio, para los que ya estáis, sabéis que esta mesa tenía prevista 3 ponencias. El problema es que ha habido un problema de salud y nada serio, simplemente una fonía. Entonces, la segunda ponencia, que eran las estimaciones de migración subprovinciales, no se va a poder presentar. Sabéis que ya tenéis todas las ponencias de estos días, de los primeros días, que se pueden descargar en la propia página del programa. Entonces, nos vamos a quedar con movilidad urbana a partir de datos móviles de Cristina Fernández Álvaro, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y luego pasaremos al análisis de redes orientado a la generación de información estadística para el reto demográfico, causas y propuestas a partir del estudio de población susceptible de éxodo rural y su acceso a los equipamientos básicos. En este caso, la ponencia está presentada por Daniel José Montero Cobos y José Antonio Moreno Muñoz, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En principio, con este pequeño fallo que hemos tenido de programa, vamos a tener unas ponencias un poquito más largas de lo que estaba previsto, con lo cual tendremos una media hora más o menos para cada una de ellas y después abriremos turno de dudas y debate o lo que queráis plantearlo. Con lo cual, si más o menos esperamos un par de minutillos para que todos os vayáis incorporando y saludando. Y empezaríamos con la ponencia de movilidad urbana. En principio ya somos unos cuantos. Recordaros que sabéis que las preguntas las podéis ir haciendo a lo largo de las ponencias, por si se os olvida o algo así. Mejor sería que fuesen al final para que así las tengamos más o menos todas seguidas, pero siempre a través del chat. Sí, disculpa, Lorena, insistir en que las preguntas y las respuestas, hay un botoncito de preguntas y respuestas, preferiblemente canalizarlas por ahí más que por el chat, si puede ser. Ah, sí, perdona, sí, se estaba viendo que estaba el chat activo. En la de preguntas y respuestas, justo que tenéis al lado, en la parte de abajo, al lado de participantes, ahí es donde está el botón para preguntas y respuestas. Pero vamos, en principio yo creo que ya, visto cómo estamos y que ya prácticamente... Sí, esta voz oculta aquí es de Sergio Delgado del ISTAC, que estoy de apoyo a moderación. Pues si os parece, yo creo que más o menos podíamos ir empezando. Con lo cual, yo creo que voy a dar paso ya a la primera ponencia, que es la de movilidad urbana a partir de datos móviles, de Cristina Fernández Álvaro, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Buenos días. Ya se oye, ¿no? Se oye bien, Cristina, y se ve bien. Perfecto. Bueno, pues voy a compartir la pantalla y empezamos. Antes que nada, pues nada, que me alegro mucho de estar aquí, pero que de verdad yo quiero estar allí. Es lo primero que no quiero dejar pasar. Pero bueno, que las GECAS siempre son un espacio donde estamos a gusto y donde lo pasamos bien y haremos lo posible. Pero que yo quisiera estar allí. ¿Vale? Dicho eso, pues empezamos. Bueno, con la pandemia del COVID, pues si no hemos pillado, y toda la declaración del estado de alarma, se empezaron a desarrollar, necesitamos los institutos desarrollar una serie de análisis de los datos que tenían que estar mucho más allá de lo que habíamos estado realizando hasta ahora. Necesitábamos nueva información y necesitábamos más información. Aunque el estudio de la huella digital que dejan los teléfonos móviles era algo que las compañías privadas
se llevaban tiempo realizando, no tenemos duda de ello, y que los organismos públicos también habían empezado a hacer incipientes estudios. Es cierto que la necesidad de monitorizar la movilidad, porque además es un factor que estaba fuertemente relacionado con la pandemia y con el contagio, pues supuso liberar una gran cantidad de datos y, por lo tanto, la posibilidad de analizarlos. En este punto, el Instituto de Estadística se planteó un doble reto. Por un lado estaba el seguir siendo ese órgano que tiene que estar generando datos a la ciudadanía, nuevos datos, y por otro lado estaba el hecho de que esos datos que había que dar, la ciudadanía los estaba primero mirando mucho porque de pronto le interesaban, porque iba mucho en ello. Y es que además era una respuesta diaria, es decir, aumentaba la frecuencia con la que estos datos estaban llegando, eran mucho más altas de lo que solemos estar acostumbrados. Y eso, pues también parece una tontería, pero supone un reto. El análisis de los datos de movilidad supuso estudiar la movilidad tanto antes como después durante como posteriormente a la parte gorda de la pandemia. Ojalá pudiera decir a posterior a la pandemia, ¿no? Pero bueno, el objetivo que... Uy, ¿qué me pasa? Los objetivos que pretendo con esta ponencia son fundamentalmente dos. Por un lado, mostrar los distintos datos existentes en materia de movilidad generada con teléfonos móviles, y por otro lado también mostraros qué ha hecho el Instituto con esos datos. Pero realmente, aunque eso es lo que yo he puesto en los escritos y esas cosas, yo tengo otro objetivo, y el objetivo es que animaros a que uséis esos datos de movilidad. ¿Por qué? Porque cuanto más usemos los datos, mayor funcionalidad encontraremos, y que, bueno, que nos gusta ir viendo los mismos datos con los que trabajamos unos, verdad que nos gusta ver cómo los tratan otras personas, y no sé si alguien está trabajando con ellos. Yo, así, un vistazo rápido, no encontré en otro instituto de estadística que se estuviera trabajando. A lo mejor sí, vamos, ojalá me equivoque. Pero mi objetivo es animaros al uso de estos datos de movilidad. Bueno, pues empezamos. El primer teléfono que se consideró móvil como tal fue el llamado Motorola Dynatac, que es uno de los dos que tenéis en pantalla, ¿no? Desde ese primer móvil a los que tenemos actualmente, han pasado 40 años, el Motorola salió en 1983, han pasado casi 40 años. Y es cierto que la telefonía, pues, ha ido incorporando una gran cantidad de funcionalidades, ¿no? Desde el primero solamente llamaba, y lo actual, de lo que menos hacemos muchos de nosotros, es llamar, ¿no? Unas funcionalidades, pues, que comenzaron con un reloj y un despertador y acaban siendo los que nos llevan los ciclos, las citas médicas, ¿no? Qué triste ya tener que controlar eso. Bueno, la cosa está que cualquier funcionalidad que va teniendo va generando huella digital, y la huella digital se traduce en datos. Genial, pues tenemos una gran fuente de información. Pues esos datos que generamos nosotros mismos, los únicos que ni los vemos somos las personas que generan esos datos. Al respecto, habría que decir que podemos clasificar el tipo de información que encontramos de los teléfonos móviles, los podemos clasificar de tres formas distintas, o al menos vamos a intentarlo. Por un lado está la información que procede de las distintas aplicaciones, ¿eh? Es una información que es muy rica, es una información donde el individuo es activo a la hora de decidir qué entrega de información y si la entrega o no la entrega, ¿no? Distinto es que nos leamos luego las condiciones y qué estamos entregando, pero al menos se produce ese proceso en el cual entrega conscientemente la información. Esta información es muy rica en detalles, ofrece su temática, también es muy variada. De hecho, la información que se podría obtener de estas aplicaciones
iría mucho más allá de la movilidad. Podríamos estudiar en un momento dado, en un futuro, el estado de salud de la población, o si es una población más o menos deportista que otra. Esos tipos de estudios se pueden hacer y estoy segura que se hacen. Pero esa información no llega a organismos de estadística. En una muy interesante jornada que hubo del INE, la de Estadística y Sociedad, se planteaba si una futura ley estadística permitiría pues, hacernos con esos datos y de esa forma devolverle a la sociedad pues, esos datos que da de forma gratuita, ¿no? Bueno, pues ahí está por ahí podrían ir los tiros en un futuro. Otro tipo de información, la que viene de Google, que me diréis, Google es otra aplicación, sí, pero la capacidad que tiene el individuo de activamente decirle que no, no existe, o sea, su actitud ante el individuo puede renunciar a Google, pero es cierto que es más complicado, que es menos consciente que le está entregando los datos que en cualquier otra aplicación. Y por último está la información que llamamos información de conexión. Es decir, para que todo funcione, para que todas las funcionalidades de un dispositivo funcionen, el móvil se tiene que conectar a una antena. Hay algo físico, no es físico, pero bueno, sí, físico, son ondas. Se tiene que conectar a una antena, ¿vale? Para que todo funcione. Y en ese proceso, eso también son datos, y en ese proceso el individuo tiene un comportamiento pasivo, es decir, no puede decidir no conectarse, puede decidir apagando el móvil, pero entonces ya no hablamos de esto. Entonces, en ese comportamiento pasivo, que el individuo no tiene nada que decir, y esa información es la que está llegando a los institutos de estadística. Son informaciones que tienen un carácter muy tecnológico. Es decir, es información de antena en la que me estoy conectando, tiempo que dura mi conexión y distancia a la siguiente antena donde me conecto. De esas tres variables, supongo que algunas más que haya, pues se puede obtener una serie de información. Y por eso, porque es ese tipo de información la que tengo, el resultado es información de movilidad. Y en este caso no va a ser difícil encontrar otro tipo de datos. La información procedente de información de conexión va a derivar en información sobre movilidad. Y como he dicho, pues esos son los datos que están llegando a los institutos de estadística y que incluso existen ya datos que podemos analizar. ¿Vale? Insisto en mi objetivo es que utilicéis esos datos. La movilidad no es nueva, la preocupación por la movilidad ha existido siempre y bueno, siempre los investigadores y los gestores públicos pues, han querido saber cómo se comporta, cómo se mueve la población. Pero sí que es verdad que tienen unos patrones bastante estables en el tiempo. Por eso las fuentes que la han estudiado tradicionalmente pues han tenido un carácter estructural y no anual. De hecho, la principal fuente pues, ha sido el censo de población, que era una fuente que nos informaba sobre la distancia, los medios de transporte, la duración, todo eso. Pero es verdad que sufrió mucho cuando dejó de ser exhaustiva, pues con una variable que sufrió mucho ese cambio de forma de recogida de información. Habla de otra fuente que también buscaba información sobre movilidad, es esta encuesta, la encuesta Mobilia, que la realizaba el Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Transporte y Movilidad, y que llegó a realizar dos. La última fue en el año 2006-2007. Es decir, que ya también hace bastante tiempo. La finalidad la misma, saber cuáles son las características de la movilidad de la población. El Instituto de Estadística de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía, pues también ha realizado encuestas sobre movilidad. La que realizamos fue en el año 2011 sobre la movilidad de las regiones urbanas en Andalucía.
trataba de estudiar en las zonas de movilidad más intensa, en torno a las grandes capitales, pues cómo era esa movilidad. No era para toda la población, pero bueno, abordaba al 71% de la población y era bastante interesante. En ese sentido, lo que está claro es que hace bastante tiempo que más de 10 años que no se realizan estas encuestas, ¿vale? Y que ha aparecido estos nuevos datos, que están empezando a llegar otros datos que nos están hablando de movilidad y que parece que es la oportunidad de decir que hay que echarle un vistazo. Porque además parece que la movilidad, la pandemia también ha tenido consecuencias sobre la movilidad. Por un lado, durante un tiempo, ahora ya no, gracias a Dios, hemos tenido restricción a la movilidad, eso podía constatarse con los datos que teníamos. Y por otro lado, ha habido, por ejemplo, cambios en el mercado de trabajo con el aumento del teletrabajo, que estamos seguros que tendrá repercusiones sobre la movilidad. Es decir, existen nuevos hechos que creemos que pueden alterar el patrón habitual de movilidad que ha existido hasta ahora y, por tanto, debería ser estudiado. Y por eso yo os animo a que trabajéis con estos datos. ¿Cuáles son, como hemos dicho, los datos con los que nosotros vamos a trabajar o con los que los institutos de estadística podemos trabajar? Son aquellos que proceden del propio servicio de las compañías de telecomunicaciones. Obviamente esos datos existían desde que existían los datos móviles, pero con la pandemia pues se portaron bien, los liberaron para ayudar a controlar esta crisis sanitaria. Una vez que los liberaron, una vez que nos los enseñaron, pues como que no queremos perderlos, ¿no? Queremos que nos gustaría que fuera una fuente más de información. Actualmente existen 3 son las fuentes sobre movilidad que proceden de teléfonos móviles que podemos encontrar disponibles para el análisis. Aquí dejo las distintas páginas web y vamos a ver cada una de ellas. Evidentemente son muy dispares, especialmente la primera con el resto, pero bueno, es interesante tenerlas controladas. Respecto a Google, pues Google pues también ve que durante la pandemia que tiene una gran cantidad de información sobre movilidad y decide ponerlo a disposición de las autoridades sanitarias pues, para ayudar a la gestión de la crisis. Esto lo hace dice él, que lo va a hacer durante un tiempo limitado, pero lo cierto es que sigue activo y podemos encontrar diariamente pues, unos datos que ofrecen en los que va mostrando. Google lo que ha hecho es categorizar el espacio en lugares de ocio, de tiendas, supermercados, farmacias, parques, sitios de residencia y lugares de trabajo. Hace esa clasificación y luego te va mostrando cada día si hay más o menos gente y si están más o menos tiempo que lo que solían estar en periodos antes de la crisis sanitaria. ¿Vale? Estos datos los ofrece tanto en CSV como en unos informes. Los datos del CSV son los mismos que utiliza en el informe. La información la tiene para el mundo entero, es una ventaja a la hora de si queremos hacer alguna comparativa, y dentro de España pues la tiene por comunidades, la tiene por provincias. No son matrices de origen-destino, que es lo que a nosotros nos gusta, pero bueno, tiene sus particularidades y bueno, puede ser de interés, ¿no? Como digo, mira, estos son los microdatos, sencillitos, y ese es el informe que se obtiene. El INE, pues el INE comenzó con un estudio que quería hacer, bueno, sabemos que quería hacer en el año 2019, quería hacer y que hizo en el año 2019, donde quería estudiar por un lado la movilidad cotidiana y por otro lado la movilidad estacional. Este estudio que tuvo mucha
mucho debate en la sociedad sobre el uso de la telefonía móvil para la realización de encuestas, para la realización de estadísticas y tal. Pues bueno, se llevó a cabo, se estudiaba una determinada semana para estudiar esa movilidad cotidiana y luego 4 días sueltos en el año relacionados con periodos estivales o Navidad o un fin de semana cualquiera, ¿no? Era un poco ver cómo se comporta la gente cuando no está en la rutina, ¿no? Este estudio se hace en el 2019, llega el 2020 y se ve que es necesario monitorizar la movilidad y se vuelve a lanzar el estudio. En todo ese periodo, desde que se declara el estado de alarma hasta el 20 de junio, creo que fue, se van lanzando datos diarios sobre movilidad de población. Y esos son datos que en una clasificación, en una regionalización de la península en áreas pues, que varían, que sobre todo van agrupando poblaciones o separando dentro de municipios, partiéndolo en trozos más pequeños, en los grandes municipios. Bueno, no lo complico. Lo que se ven son las matrices de origen y destino. Esto, bueno, pues estuvo ese estudio activo, vuelvo a decir, datos diarios hasta el 20 de junio y luego se vuelve, visto que empezaba lo que se llamó la vuelta a la normalidad, la nueva normalidad, pues se lanzó un tercer estudio. Y en este caso ya lo que se cortó fue la frecuencia de los datos. Ahora ya solo había datos los miércoles y los domingos. Y así siguió todo el año 2020, final de 2020 también tuvimos una fuerte brote y se volvió a lanzar un cuarto estudio para el año 21, que es el que actualmente está en vigor, dando los datos, como decimos, 2 días a la semana. Son estudios que muestran, se apoyan en 3 compañías, Movistar, Vodafone y Orange, y juntos, según los pliegos que le van entregando la información al INE, las distintas compañías por separado, según lo que el INE ha establecido con ellas. Y el INE lo que sí hace, entregan los movimientos de los terminales y el INE lo que sí hace es elevar a la población. La información que ofrece el INE es sobre personas. Y por último, ¿no? Que todavía queda la movilidad, la información obtenida que de estos informes pues sigue la misma línea que tenía inicialmente, una movilidad cotidiana y una movilidad estacional, ¿vale? La clave del estudio que hace el INE es la clasificación que hace de los teléfonos móviles para determinar dónde está el lugar de origen, dónde está el lugar de destino. El de origen un poco es así, pues, resumiendo, es donde duerme, y el de destino donde se encuentra durante el día la mayor parte del tiempo. Todo esto evidentemente tiene su metodología, ¿no? Es más fácil decirlo que calcularlo. La información que tenemos, aparte de que existen tablas que podemos trabajar con ella, pues se puede ir descargando esas matrices de todos los días. Flujo de origen-destino, población total de origen y la población total de destinos es la información que para cada día está ofreciendo el INE. Nosotros en el instituto comenzamos trabajando con estos datos, aunque es verdad que finalmente acabamos trabajando con los datos del Ministerio, que son de los que voy a hablar ahora. Los datos del Ministerio llegaron también casi al principio de la pandemia. Espérate que ya... Y la idea que tenía el Ministerio pues, era lo mismo, tratar de controlar si se estaban cumpliendo o no las restricciones que se habían impuesto y luego caracterizar y analizar esa movilidad. Para ello, pues, se apoyó en soluciones basadas en análisis masivo de datos y es que ya había hecho el Ministerio, ya había hecho un estudio de este tipo de movilidad en el año 2018. Entonces, siguiendo básicamente la misma metodología, decidió repetir el estudio e ir obteniendo esos datos. Los datos están disponibles desde el 14 de febrero del 2020
Desde esa primera semana es la que se considera semana de referencia y desde ese día hasta el último día que hubo datos, que fue el 9 de mayo del 2021, pues tenemos datos diarios del desplazamiento, fundamentalmente de desplazamiento. Actualmente el suministro de datos está cortado porque bueno, se acabó el contrato que había y se está pendiente de un nuevo contrato. Un nuevo contrato que, bueno, esto es función pública y sabemos que los contratos se atascan y se atascan. Entonces llevamos un tiempo esperándolo y esperamos que pronto se resuelva. Según la página web se resolvería en diciembre. Y se repondrían todos los datos anteriores que nos faltan desde el día 9 de mayo. Las características más importantes de los datos del Ministerio son que procede de fuentes privadas también, en este caso solamente de Orange. Existen una serie de variables auxiliares que ayudan a determinar otras de las características que se dan, como las causas de desplazamiento. El Ministerio además cruza los datos masivos que tiene, los cruza con otras variables como usos de suelo, como demandas de transporte, como centros de transporte, redes de transporte, con la idea de afinar un poco los resultados. Los resultados, como he dicho, los ofrece fundamentalmente desplazamiento. Y contiene una variable muy interesante, que fue la razón por la que nos pasamos a estos datos, que es la variable horaria. Te dice a qué hora se inició el desplazamiento. Y eso la verdad es que es bastante interesante. Los datos del Ministerio los podemos encontrar en su página web y vienen dos ficheros. Uno, que es el llamado Maestra 2, que tiene información sobre población, y el Maestra 1, que tiene la información sobre los desplazamientos, que no deja de ser una matriz de origen y destino cruzada con otra serie de variables más, lo cual hace que, si de por sí una matriz de origen y destino con los lugares de origen y los de destino bastante detallados, puede ser un tamaño grande, pues imaginaros si lo cruzamos con más variables, ¿no? Entonces, el fichero que te descarga del Ministerio pues tiene un tamaño que, según sea fin de semana o sea laborable, oscila entre los 6 millones y los 4 millones de registros. Pues no encontramos uno de los problemas, ese almacenaje, decía, que era un reto para el instituto esa información diaria, porque tienes que ir guardando esos datos. Son datos que luego se reducían para Andalucía, pero que eran 900.000 datos diarios. Era uno de sus grandes problemas. ¿Y qué limitaciones tiene la telefonía, estos datos que estamos viendo? Bueno, pues que puede haber teléfono apagado, pues sí. Lo que pasa es que tenemos gran tendencia a no apagarlo nunca, pero es una limitación que no está en manos del que hace la estadística, ¿no? Luego no aborda toda la población porque no todo el mundo tiene móvil. Depende de compañías privadas, y allí hemos visto el ejemplo que ha pasado con la contratación de más datos por parte del Ministerio. Es decir, que nosotros no tenemos un acceso directo y para siempre a esos datos. Luego son desplazamientos y entre sí no están interconectados. No llegamos a saber realmente de la población qué desplazamiento hace a lo largo del día. Sabes que salen por la mañana, que a las 2 suele haber muchos desplazamientos, pero tú no llegas a tener una idea del ciclo completo de desplazamiento de la población. Y luego hay muchos datos, por ejemplo, en el caso de los motivos del desplazamiento, pues información que ya te viene pretratada. Nosotros no accedemos a los datos brutos, ¿no? Como en parte nos podría gustar. ¿Qué diferencia hay entre el INE y el Ministerio? En fuente generadora, pues hemos dicho que uno tiene los tres operadores, el Ministerio solo tiene el de Orange. El tratamiento que hace la información, misma hace un tratamiento con variables auxiliares, pero se queda con desplazamiento de los terminales, y el INE sí hace una elevación a la población. El INE sí ofrece los datos sobre población.
El propio contenido de la información, mientras que el INE la matriz de origen y destino, así en estado puro, el Ministerio la cruza con otra serie de variables. Y respecto a los extranjeros, pues ninguno de los dos los está considerando. Los extranjeros serían números con números extranjeros trabajando en roaming en España. Lo que sí sabemos que el INE para el estudio de turismo pues parece que va a estudiar a esos extranjeros trabajando, operando en roaming en España para estudiar temas de turismo. Bueno, que otra fuente parece ser que podría ser otra línea de trabajo que nos abrirían los teléfonos móviles. Los resultados que obtuvimos para Andalucía. He perdido noción de tiempo, yo no sé si voy fatal. Cristina, te quedan 5 minutos, tranquila. Genial. Los resultados que obtuvimos para Andalucía, pues así vimos pues, que se movían 6 millones de personas en los días laborables, que los desplazamientos diarios medios eran de 3,3, en total había 24,2 millones de desplazamientos, el 37, bueno, un tercio de la población hacía distancias cortas y sobre todo lo más interesante era el patrón horario que tenían los movimientos en Andalucía. ¿Vale? Todo esto se vio reducido a la mitad durante la pandemia y ha habido un progresivo acercamiento. Aquí veis las líneas desde la primera semana, de la semana de referencia y la semana más actual que tenemos recogida, que por allá por mayo. Y como veis, pues nos vamos acercando, pero que no se han alcanzado los niveles de movilidad que había antes de la pandemia. ¿Qué hicimos en el instituto? Pues por un lado empezamos generando informes, que era lo que tocaba hacer en el mes de marzo de 2020, informes que contenían tanto datos sanitarios como datos de movilidad. Y respecto a la movilidad, pues consideramos que lo suyo era que si la actividad económica se había parado porque la población se había parado, bueno, porque teníamos que pararnos, si esto había ocurrido, pues en la medida que se fuera reactivando la economía, pues la población también se iría reactivando y empezarían a verse más movimientos. Y efectivamente, pues así era. Entonces, así un poco monitorizábamos esa reactivación de la economía. También se utilizaron los datos para ver la intensidad de los movimientos en los distintos ámbitos considerados, en los distintos distritos sanitarios, en las distintas áreas que se estudiaban. En este caso, en el mapa lo que se ve ahí son los distintos municipios. Era una especie de índice que mostraba, por un lado, la entrada y la salida como indicador, como un catalizador de que si en un sitio había mucho movimiento, pues como que podía haber más riesgo de contagio, ¿no? Así se consideraba. Y esto se sacaba todos los días en este informe. Cuando ya pasó ya lo más gordo, pues se vio que los datos de movilidad que estaban muy bien y que eran muy interesantes no estaban tan visibles como nos gustaría. Entonces ya sacamos un producto propio solo para los datos de movilidad. En ese momento los datos del Ministerio ya estaban libres, ya eran abiertos, pues podíamos hacer lo que quisiera siempre que los nombráramos. Y así hicimos, cogimos los datos, hicimos unas visualizaciones con Tableau y luego minimizamos esa macro tabla que ofrecía el Ministerio, la redujimos para que ofrecer microdatos que fueran más asequibles para la población. Y bueno, pues lo dejamos disponible para la ciudadanía. Pero estoy segura que se pueden hacer estudios más interesantes. Este chico cogió los mismos datos del Ministerio y los hizo ya análisis locales, porque es verdad que la movilidad donde realmente cobra mucha más potencia es cuando estudias un área muy, muy concreta, ¿no? Y hizo un análisis que es muy interesante para la ciudad de Sevilla y que si alguien quiere empezar a trabajar con los datos, aconsejo que le eche un vistazo a lo que hizo porque realmente es muy, muy interesante. Bueno, y mis conclusiones. Bueno, las conclusiones. Que la fuente de datos de teléfonos móviles vienen para quedarse y apostaría que en las próximas GECA hay muchísimas más ponencias hablando de lo que hemos hecho con información de teléfonos móviles. Se han reducido además la reticencia a ese rastreo de los teléfonos. Desde la polémica que surgió con el estudio del INE en el año 2019
a lo que nos han rastreado en todo este tiempo, pues vemos que ha habido grandes cambios. Que estoy segura que estos datos pasarán a formar parte de nuestras estadísticas y que en general nos va a interesar cualquier huella digital. Pensamos en teléfonos móviles, pero tenemos a nuestro alrededor montones de dispositivos que están generando información. O sea, a lo mejor acabamos midiendo el tamaño de las casas a través de los datos que nos da nuestra aspiradora, ¿no? No lo sé, creo que no pensemos solo en los teléfonos móviles, sino que son mucho más los dispositivos que están a nuestro alcance soltando información. Y bueno, mi objetivo, lo voy a repetir para que si alguien no lo sabe, animaros a que utilicéis los datos. Técnicamente, porque es un ejercicio práctico si en un futuro vamos a tener que trabajar con datos masivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues por lo menos sabemos cómo tratarlos. Y además que si son diarios, como eran estos, pues hay que aprender a ver cómo los automatizamos, ¿no? Y luego porque en sí el contenido es interesante, ¿vale? Es interesante, puede servirnos para estudiar zonas de commuting o áreas de influencia, con lo cual solamente por eso también merece la pena. Entonces, bueno, yo creo que lo he dejado claro, ¿no? Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Cristina. Luego, cuando acabemos la siguiente ponencia, abriremos el turno de preguntas y de dudas, porque hay unas cuantas cosillas que la verdad que son muy interesantes de este uso de nuevos datos, ¿no? Para los que os habéis incorporado un poquito más tarde, que no sé, la ponencia que teníamos a continuación, que eran las estimaciones de migraciones subprovinciales, no se va a poder llevar a cabo. Sabéis que tenéis colgadas ya las ponencias completas en la zona de descargas de cada una de las mesas, con lo cual vamos a pasar al análisis de redes orientado a la generación de información estadística para el reto demográfico, causas y propuestas a partir del estudio de la población susceptible de éxodo rural y su acceso a los equipamientos básicos, que es una ponencia. Perdona, no sé si se está escuchando el audio de Lorena. Lorena, creo que estás muteada ahora mismo. Sí, ahora. Se Okay. había quedado colgado. Perdonad por la conexión, porque tenemos un pequeño problema de obras alrededor de todo el edificio. Nada, me repito un poquito, quería agradecerle a Cristina su ponencia. Os digo que vamos a plantear al final de la sesión todas las preguntas y dudas que surjan, que además es un tema muy interesante, que además ahora mismo yo creo que estamos todos un poco trabajando con estas nuevas fuentes de datos, ¿no? Para los que habéis incorporado un poquito tarde, deciros que las estimaciones de migraciones subprovinciales no se van a poder presentar por un problema, pero que podéis descargar la ponencia completa que ya está en la zona de descargas del PDF de cada una de las mesas. Por ello, pasamos a la tercera ponencia que teníamos planteada hoy, que es el análisis de redes orientado a la generación de información estadística para el reto demográfico, causas y propuestas a partir del estudio de la población susceptible de éxodo rural y su acceso a los equipamientos básicos, que es una ponencia de Daniel José Montero Cobos y José Antonio Moreno Muñoz del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y que va a presentarnos Daniel. Con lo cual yo creo que es nada más que añadir y damos paso a Daniel. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Daniel Montero y junto con José Antonio pues hemos preparado una ponencia de un trabajo que hicimos. A ver, voy a compartir pantalla. De un trabajo que hicimos, bueno, pues empezamos hace 1 año y medio, quizá un poquito más, por una demanda por parte de la consejería, en la que, bueno, en la que se quería analizar a través de las redes de comunicación los problemas que podía tener los municipios más pequeños, principalmente en cuanto a la accesibilidad a determinados equipamientos, ¿no? Que ahora veremos esos equipamientos.
Bueno, el título es un poquito largo, lo siento, pero no se nos ha ocurrido algo más pequeño. Bueno, vale. Bueno, hemos trazado un pequeño índice, ¿no? Para primero, bueno, pues plantear qué es el reto demográfico, en qué situación nos encontramos, también hablar un poco de los servicios y equipamientos básicos, en qué consisten, y ya meternos de lleno en los objetivos y en la metodología, y bueno, pasar luego a los análisis de datos. Bueno, según el Ministerio, a ver, perdona que oculte esto, vale. Según el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, es un concepto en positivo, en el que, bueno, pues habla de la población, tanto el sexo como edad. En nuestro caso, pues la edad va a ser fundamental, la localización, zonas rurales principalmente, y la distribución, también las condiciones de vida. Principalmente el objetivo del reto demográfico se enmarca dentro del ámbito de las áreas rurales en el conjunto del Estado, ¿no? Y es una lucha que va contra la despoblación y contra el envejecimiento, que ambos problemas son bastante importantes en muchos de nuestros municipios. La idea o el objetivo que se tiene por parte de la administración, tanto la estatal como la autonómica en nuestro caso, y supongo que en todas, bueno, pues invertir esta dinámica de población y este éxodo rural. Como punto de partida, bueno, pues los primeros análisis entre 2001 y 2019 a nivel nacional, a nivel de España, aumenta la población en casi 6 millones de habitantes, pero hay un 62,7% de municipios que pierden población. Si nos vamos a la segunda década, de 2011 a 2020, a nivel nacional ya hay un 77% de municipios que pierden población. Y el otro problema, que es el envejecimiento, bueno, pues tenemos que la media de población de más de 64 años, estamos en el 19,3%, y en las áreas rurales estamos en torno al 28,7%. Muchos municipios, más de la mitad de población supera incluso los 50 años. Bueno, este es un caso extremo, el de Riva de Escalote en Soria, donde, bueno, hay un municipio con 6 vecinos y la media de edad es de 77 años. Aún así están contentos porque viene un médico a la semana. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en pérdida de población. Tenemos también las causas de la despoblación. La principal causa es la falta de trabajo, la falta de futuro. Tenemos que estamos analizando las nuevas necesidades de esa población rural, y la pregunta es qué podemos hacer desde la administración autonómica y, bueno, y aportar soluciones. Desde la administración del Estado, bueno, pues han preparado un plan de recuperación con 130 medidas, 10 ejes, y dentro de su ámbito competencial, bueno, pues están llevándolo a cabo, están empezando a realizar algunas cosas de las que plantean. Esta es la situación a nivel nacional. En rojo aparecen los municipios, está a nivel municipal, los municipios que han perdido población en estos últimos 10 años, en esta última década. En verde están los que han ganado población. Está claro a dónde se dirige la población, ¿no? Parece importante, como el centro, lo que es Madrid y el área metropolitana, es donde se incluye parte de Guadalajara, parte de Toledo. Crece mucho la población, toda la costa catalana, País Vasco, Murcia, Valle del Guadalquivir, zona de costa, invernaderos, las islas. Hay municipios aquí que son capitales de provincia que pierden población, como Sevilla, Las Palmas, Granada, Bilbao, pero que realmente lo que es el área metropolitana aumenta, ¿no? Bueno, pues también comenta que el 61,51% de la población vive en esos municipios que están en verde. Si añadimos esas ciudades que han perdido población, pero que realmente están dentro de áreas metropolitanas, están por encima del 75%. En cuanto a Andalucía, bueno, pues se está redactando la estrategia frente al desafío demográfico. En declaraciones que hizo el viceconsejero hace apenas unos meses, entre los objetivos está reducir impuestos, mejorar la movilidad, la digitalización y la capacitación de los andaluces. Y en donde vamos a entrar nosotros, que es mejorar los servicios básicos y esenciales del interior de la comunidad autónoma.
De partida tenemos que en esta primera década de 2001-2011 hemos planteado este plano de Andalucía también a nivel municipal. Bueno, pues en verde los municipios donde crece la población, en rojo los que pierden. Ya en esta época de bonanza económica, por no decir otra cosa, bueno, pues ya hay municipios que pierden población, pero prácticamente no tenemos en Andalucía, salvo en ciertas zonas de montaña, el problema que ya venían arrastrando otras provincias como otras comunidades autónomas, como Teruel, Soria, tan acuciantes. En este sentido, en esta década, bueno, pues el 64,20% de los municipios ganan población, un 9,34% pierde con más del 10%. ¿Vale? Si pasamos a la segunda década, 2011-2020, pues ya tenemos la situación actual en la que prácticamente 1 de cada 3 municipios pierde población y se acumula esa población o se concentra en las áreas metropolitanas, la costa y zonas de invernadero. 75,36% pierde población, un 30,45% pierde más del 10%. Estamos hablando de que ya prácticamente 1 de cada 3 municipios está perdiendo la población en más de un 10% de su total. En el periodo 2001-2020, bueno, pues si intercambian un poco, hay 55% que pierde y 45% que gana. A nivel provincial, en el periodo 2001-2011 hay más de 1 millón de nuevos habitantes. Esa población aumenta en tan solo 40.000 personas entre el 2011 y el 2020 y hay 3 provincias que pierden población en este último periodo 2011-2020, que son Córdoba, Granada y especialmente Jaén, que es la que más problemas está teniendo en conservar a su población. Incluso Jaén pierde en el conjunto de las 2 décadas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el tema de los equipamientos, que es lo otro que nos está un poco que hemos metido en la coctelera, ¿no? para el tema de la accesibilidad. Bueno, el tema del equipamiento es muy importante. Los equipamientos son los que van a marcar o los que marcan la diferencia entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. No es lo mismo tener una sanidad o una educación gratuita y accesible a todo el mundo que no tenerla. Y esas diferencias, no voy a nombrar otros países, pero esas diferencias sí están ahí al día. Y bueno, aquí tenemos una legislación y es la clave del bienestar de nuestra población. Hay una legislación que voy a pasar, ¿vale? En ella se incluye temas de equipamiento educativo y sanitarios que vamos a tratar. También en la legislación última del COVID pues se habla de elementos muy importantes como las entidades financieras. Y nos vamos a quedar con estos equipamientos. Los centros con eso, que enseñanza secundaria obligatoria, los centros de atención primaria, ya sean consultorios auxiliares, centros de salud, estos centros de atención primaria con urgencias, centros de atención primaria con pediatría y las entidades financieras, que son fundamentales para, aunque sea privado, pero son fundamentales para que la población se mantenga en un sitio o no. Poder disponer uno de su propio dinero es importante. Objetivos de este trabajo. El objetivo principal es valorar si la accesibilidad a los equipamientos básicos debe formar parte de la estrategia del reto demográfico. Si este trabajo, o si nosotros podemos ser parte o apoyar, digamos, a la administración o a la toma de decisiones dentro de toda la estrategia del reto demográfico. Y luego tenemos unos objetivos también no de primer ámbito, pero sí importantes, como bueno, poner a disposición de la administración autonómica de este modelo de información, de implementar un modelo de trabajo y de análisis en red de transporte dentro del marco de los sistemas de información geográfica, poner en valor nuestro trabajo y nuestras infraestructuras de información, como son el CEDAW o el ISE, construir y diseñar una base de datos espacial dentro del ámbito de la accesibilidad que sirva para generar información y que estudie los indicadores y facilitar a la ciudadanía información sobre esta accesibilidad.
Bueno, en cuanto a metodología, lo primero ha sido pues seleccionar los equipamientos y georreferenciarlos dentro del CEDAW. El CEDAW es el callejero digital de Andalucía unificado, es, digamos, el viario oficial de Andalucía, donde tenemos calles, caminos, avenidas, carreteras, autopistas, tenemos todo lo que es el viario. Está muy detallado y es importante utilizar, es para nosotros importante, pues construir el modelo de accesibilidad a partir de este sistema. Y luego la evaluación de análisis de resultados. Dentro de la construcción del modelo de accesibilidad, pues disponemos de las siguientes herramientas. Por un lado, los viales del CEDAW, que es lo que he comentado. Por otro lado, tenemos localizado dónde se encuentran todos los habitantes de nuestra comunidad autónoma a través del padrón y la información alfanumérica puntual de los elementos que vamos a analizar, que van a ser los centros de salud, los centros con enseñanza secundaria obligatoria y las entidades financieras. También vamos a utilizar las capas del DERA, ¿vale? Que son los datos espaciales de referencia a Andalucía. Y como herramientas, pues el Network Analysis, que es análisis de redes de ARCIS, que es un sistema de información geográfica quizás el más potente que hay ahora mismo aquí, que tengamos en uso, de ESRI, que es privado, y el software libre de Office Calc que todos conocemos. ¿Qué es lo primero que hemos hecho para desarrollar el trabajo? Lo primero, descargar los viales. Esto lo puede hacer cualquier persona desde su casa, ¿no? Descargar los viales de CEDAW, corregir, pues continuidades, problemas de topología. Esto es un proceso un poco fácil, pero que lleva su tiempo también. Incorporación de las velocidades medias. Y lo que vamos es a analizar la gente cómo llega a sus equipamientos, tenemos que ver a qué velocidad van. Entonces, hemos incorporado velocidades medias en turismo, de momento. Más adelante, en futuros proyectos, pues, o en anteriores proyectos se ha hecho andando, en este proyecto pues lo vamos a hacer en turismo, en coche particular. Esas vías se han ramificado y se ha generado una geodatabase. A partir de esa geodatabase se han incorporado ya los elementos puntuales, que son los equipamientos y la red de CEDAW. Una vez metido todo en la coctelera, pues se van ejecutando diferentes órdenes a nivel de provincia, de capa, de comunidad autónoma y se genera una serie de información. Esa información, en forma de áreas de servicio, se cruza con la población y ya tenemos los datos que necesitamos para hacer análisis estadístico. Bueno, este es el sistema un poco que hemos empleado, ¿no? Es ARCIS y donde tenemos los diferentes equipamientos y los diferentes recorridos que van haciendo las personas. En cuanto al análisis de datos, pues lo primero serían los equipamientos públicos con enseñanza secundaria obligatoria. Hemos metido 4 rangos de tiempo según las velocidades medias en turismo de cada carretera y hemos cruzado eso con la población de tal forma que si tú, un particular, coge su vehículo en menos de 15 minutos, hay un 96,64% de la población que llega a su instituto. Hay un porcentaje del 2,85%, son 238.871 personas que tardarían entre 15 y 30 minutos en llegar a su equipamiento de eso. 30 y 45 minutos y más de 45 minutos. Esto es importante en el sentido de que si tardamos más de 15 minutos en llegar en coche a un centro de enseñanza secundaria desde un municipio donde hay pocos niños, pues la tendencia es a que los niños o las familias se vayan desplazando a una ciudad más principal. Tenemos en Andalucía en total 859 centros conexos, de los cuales se encuentran en 396 municipios de los 785 que componen la comunidad autónoma. Hay 389 que no tienen institutos de secundaria. En cuanto a los centros de atención primaria, salvo un municipio, que es La Roya,
los otros 764 sí tienen algún centro de atención primaria. Bueno, no lo he comentado antes, en el plano lo que se representa son los tiempos. En verde, menos de 15 minutos desde los municipios. En amarillo, hasta 30 minutos. 45 en rosa clarito y más rojo un poquito más fuerte, aunque no se ve muy bien, ya más de 45 minutos. En los centros de atención primaria, bueno, pues hay 1.716, prácticamente el 99,48% de la población está a menos de 15 minutos de un centro de atención primaria desde su casa. ¿Vale? Estas cosas hay que tenerlas también un poquito. Había un momento dado hay que meter más información, pero eso lo dejaremos para otros futuros trabajos, ya que hay municipios donde o centros de atención donde el médico va una vez por semana. Claro, esta información no está recogida. Eso lo dejaremos para estudios más de detalle. En cuanto a centros de atención primaria con urgencias, pues prácticamente el 94% de la población está a menos de 15 minutos. Hay un 6,84% que tardaría más de 15 minutos en llegar a un centro de atención primaria con urgencia. Hay en total 369 centros de atención primaria con urgencia. Pediatría, por una situación parecida, hay algo más del 5%, un 5,15% que el acceso a la pediatría pues está lejos en turismo, 549 en total. Y en cuanto a las entidades financieras, de las 4.410 entidades financieras que hay en Andalucía, en este caso si hemos cambiado los rangos, inferior a 10 minutos, de 10 a 20 y 20, pues hay algo más de un 2% que se encuentra a más de 10 minutos. Eso quiere decir que está en otro pueblo, en otro municipio. En total hay 129 municipios que no tienen entidades financieras, ni un cajero, ni nada donde disponer de su propio dinero. Vale. Conclusiones. Bueno, en cuanto al objetivo general, hemos visto que efectivamente la accesibilidad a los equipamientos básicos sí podría formar parte, además con importancia dentro del reto demográfico. ¿Vale? Porque, bueno, en este sentido, tanto los equipamientos de educación como de sanidad, bueno, pues son claves para la calidad de vida y para la población. Ver si es posible ampliar la red o incluso el servicio podrían ser claves para mejorar o para que la gente no se fuera a las ciudades. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, pues el primero, efectivamente, bueno, pues podemos poner este servicio, este modelo, como información útil para la lucha contra la despoblación en áreas de montaña y rurales. Y es cierto que todavía queda mucho por hacer, porque, bueno, esta es una primera experiencia que hemos hecho con redes, pero sí es verdad que, aunque la hayamos hecho a nivel de toda la autonomía, que es muy grande, estamos hablando de mucho terreno y mucha población, sí se pueden comenzar a hacer estudios de detalle a partir de esta geodatabase y de toda esta información que tenemos centralizada. Vale. Hacer estudios de detalle y ahí sí podríamos hacer análisis mucho más eficientes. Así que, bueno, dentro de este marco pues podemos contar con esto. Bueno, la crítica con respecto a estos objetivos específicos es verdad que los rangos de tiempo se han tomado en turismo. Habrá que hacerlo a pie o habrá que hacerlo en transporte público. ¿Vale? De todas formas, esa información a pie si la tenemos, transporte público sería ya hacerlo a nivel comarcal o a nivel más municipal. Pero en cuanto a las infraestructuras del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, bueno, pues efectivamente parecen útiles, parecen adecuadas, se ha podido hacer el trabajo, se ha podido conectar todo. Quizás lo hemos hecho a nivel regional con una información diaria de mucho detalle, que es el CEDAW, quizás se podría haber hecho con la del DERA, que es de menos detalle, pero bueno, hemos podido comprobar y constatar que
nuestras infraestructuras pues son óptimas. Se ha construido también la base de datos espacial que podrá servir, ¿vale? Y también en cuanto a darle servicio a la ciudadanía, se han preparado unos servicios WMS que de momento no se han puesto a disposición, pero que en un futuro pues sí se podrán tener. Bueno, pues muchas gracias y nada, estaré a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Daniel. En principio, abrimos ahora mismo el turno de preguntas, si tenéis algún comentario que hacer. Si os parece, si no, vamos empezando un poquito nosotros y a ver si alguno se va animando. Yo, respecto a la de Cristina, a la de movilidad urbana, Cristina, no sé si estás por ahí, si os parece, ahí nos vamos viendo. La primera que nos ha llegado, en principio es precisamente para Cristina. Nos preguntan qué herramienta utilizáis para realizar el tratamiento de datos. Cristina, estás mutada. Ponte el micro, porfa. Ya. Pues metimos los datos directamente en Postgres. A partir de ahí SQL y agrupando y apretando los datos. Y los del INE los pasamos por R, que lo utilizábamos cuando era el informe, que era un informe en R Markdown, entonces entraban por R. Pero es que esos son más pequeños, eso es una tabla, eso es, vamos, de hecho venía en Excel. La problemática era el segundo, el del ministerio. Entonces metíamos los datos todos los datos en Postgres, pues viene en un TXT, hemos establecido eso una vez definido se lo traga. Eso sí, no nos atrevimos a juntarlos día tras día, cada día venía por separado porque, claro, era mucho. De ahí ya filtrábamos y sacábamos los de Andalucía, pero claro, es que en algún momento tú los tienes que comer todos para poder quedarte luego con los de Andalucía. No sé si he respondido. No, sí, yo creo había que otra forma, a mí me ha quedado claro, la verdad. Daniel, si puedes ya ponerte activo, te digo porque la siguiente es para ti. Nos preguntan que cómo habéis hecho el análisis, ¿desde todos los núcleos de población o solo desde el núcleo principal de cada municipio? Sí, desde todos los núcleos de población. Sí. Hemos hecho análisis desde todos los núcleos de población. Hemos cogido los 5.000 y pico de núcleos y los hemos metido en la coctelera. Sí. Depende de núcleos. Los municipios son 785. Bueno, en principio creo que está contestada. La siguiente también hace referencia al tuyo y es de equipamientos de cercanía para otras necesidades tipo farmacias, tiendas de alimentación, hostelería. ¿Se ha valorado su inclusión o ya hay análisis que no lo realizan por el efecto poblacional? Sí, ahora lo que hemos hecho ha sido una primera toma de contacto a nivel regional de todo lo que es análisis de red con unos primeros equipamientos. Se han seleccionado esos equipamientos porque quizás se consideran de los más importantes, pero se puede hacer con cualquiera. Si tenemos la capa de farmacias, que creo que la tenemos, se podría hacer con farmacias, se podría hacer con cualquier cosa que queramos. La base de datos ya está, la geodatabase ya está, sería incorporar esa capa de farmacias o del otro que han comentado, que no me acuerdo lo que era. Se podría meter cualquier cosa y meterla ahí, incorporarla y hacer el análisis de redes. Se puede hacer no solo de 0 a 15 minutos, sino se puede hacer de 0 a 5, se puede cambiar las velocidades y poner velocidades de pie, se puede buscar también el transporte público, cuánto se tarda, se puede hacer de cualquier cosa que queramos. Sí, bueno, hablaban de centros de hostelería, tiendas de alimentación, equipamientos y servicios básicos, sí. Sí. Para Cristina,
si se estudian datos de roaming de españoles en el extranjero. No me consta. Si de momento no están estudiando los extranjeros aquí, no me consta que estén analizando a los españoles fuera, pero vamos, que eso, que son las mismas compañías en todos los países, es cuestión de pedirlo. Otra cosa que te lo den. Las compañías no es que ofrezcan lo que ellas quieran, que si estuvimos mirando la licitación que había hecho el INE con las 3 compañías y se dice que es lo que quieren. O sea, que es cuestión de que en otra licitación pidan otra cosa. Sí, disculpa, Lorena, para pedirles a los asistentes, a las personas que nos siguen, que indiquen para quién es la pregunta, así facilitamos también a la moderadora. Sí, gracias. Sí, eso mismo os iba a decir, porque la siguiente que era, ¿cuáles son las fuentes que usáis? En principio yo creo que tanto unos como otro ha quedado muy claro dónde sacáis los datos. Si queréis añadir algo más, yo en principio creo que está en ambas ponencias ha quedado muy claro cuáles son las fuentes que estáis utilizando. ¿Pensáis que habría que añadir algo más? Yo creo que debe de ser más de Daniel, porque la mía eran 3 y él tiene Sí, que no, tener. bueno, yo creo que las de Daniel me habían quedado claras, pero bueno, oye, por si... Sí, las fuentes que hemos usado, bueno, aparte del CEDAW como base por donde van a ir las redes y por donde van a circular los datos, lo que es equipamientos sanitarios nos lo han facilitado desde la consejería, que además los hemos tratado aquí, los de educativo lo mismo, de la Consejería de Educación, y los datos de entidades financieras. Eso no sé qué nos lo ha pasado, sé que es fuente oficial, eso mi jefe Moreno es el que lo sabe, que me pasó los datos, José Antonio, pero la verdad que no sé quién es, supongo que de Económica nos lo pasarían, pero no sé. Pero son los datos actuales, en cualquier caso. Nos plantea también que sí, os habéis planteado dentro del estudio el hacer un estudio combinado con todos los equipamientos. No lo hemos planteado, pero si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer, porque los datos están, es verdad que los datos están disponibles y quien tenga, hombre, hacer un estudio combinado con los equipamientos. La verdad que se planteó hacer un estudio a nivel local en un área donde se pierde población, pero claro, tampoco, quizás para las próximas, quizás para otra exposición o para otro trabajo más adelante será. De momento estamos haciendo, los trabajos que hacemos nosotros de redes son trabajos que nos solicitan de fuera. En este caso ha sido la propia consejería la que quería saber en qué situación se encontraban con estos equipamientos. Entonces lo hacemos a través de ellos. Hicimos también otro análisis de redes que lo expusimos en La Rioja, en la otra JECA. También, bueno, a nivel municipal se ha hecho también un trabajo para sanidad con el tema del ictus, ¿no? Para desarrollar un plan ictus en el cual pues se ha entrado también que, bueno, pero no hemos cogido e inventarnos un trabajo, empezar un trabajo de cero sin sentido, sino trabajos que haya alguien que lo solicite. Una cosilla, José Antonio nos acaba de poner que los datos de estadísticas financieras proceden del directorio de establecimientos y empresas del IACA. O sea que ya queda claro de dónde venían. Sí venían de economía, que los habían pasado. En principio, Cristina, preguntan si los datos de origen solo consiguieron los de una compañía porque Vodafone tiene unos datos bastante disgregados. No entiendo muy bien la pregunta, pero vamos, que los datos de origen solo consiguieron los de una compañía, porque Vodafone tiene unos datos bastante disgregados. Perdona, David, pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres? Si es que el ministerio solo trabajó con Vodafone porque tenían algún problema. Pero bueno, si quieres nos lo explicas un poquito más y así igual podemos pasársela a Cristina. Hay otra pregunta que es que si tenéis previsto utilizar los datos de movilidad para realizar otros análisis ajenos a la pandemia del COVID-19. Hombre, cuando comiencen a venir los que desde el 9 de mayo, pues veremos a ver lo que hay, ¿no? Vamos, lo que hay ya sabemos o sea, los datos ya sabemos los que son, pero bueno, habrá que ir estudiando la vuelta a la normalidad y ya pues hacer análisis más locales, que sería lo suyo, de movilidad, independientemente de la COVID.
Lo que pasa es que es verdad que siempre te queda la duda de, pero esto ha cambiado. Entonces la tendencia a irte a la primera semana que tienes de referencia es grande. Pero bueno, como fuente para saber cómo es la movilidad, sí. Pero ya tendría que ser, como el estudio ese que puse al final, estudios mucho más locales, que es donde está lo rico. Porque es que realmente ya te centras en unas pocas de regiones y ahí empiezas a entender un poquito mejor los movimientos. A nivel global, la verdad, bueno, sí hay cifras, pero la casuística es muy grande. Pero por ahí irían los tiros. Bueno, en principio, mira, David ya nos lo ha explicado, que es que decía que había escrito muy rápido, que solo se usan los datos del ministerio, que si quería saber si pudieron acceder a otra información de las compañías. O sea, vosotros trabajáis con datos del ministerio, que son los de Vodafone. En principio... Orange. ¿Perdón? Que los de ministerio son de Orange. De Orange, perdón, sí. Que si pudieron acceder a otra información de otras compañías. Pues nos están ofreciendo datos. O sea, que ahora mismo, igual que está el INE, los datos que hemos tenido hasta ahora han sido datos que estaban publicados por otro ministerio o INE. Pero sí que sabemos que las compañías están dispuestas a entregar datos. Lo que no sabemos cuán de distintos son y habrá que analizarlo en profundidad, qué es lo que pueden ofrecer y tal. Pero parece que se ha abierto un mercado. Sí. Bueno, en principio, yo quería hacer una pregunta, y es, vosotros empezasteis a trabajar con el estudio de movilidad de INE y luego pasasteis a ministerios. En principio, ¿habéis hecho alguna comparativa de los resultados de uno a otro? Sí que es cierto que nosotros, al menos en Cantabria, tenemos mucha suerte porque la división que tiene de zonas INE es exactamente igual a la de distritos de ministerios. Creo que no es así en todas las comunidades autónomas, que hay discrepancias entre las áreas. Y entonces, si habíais hecho algún tipo de comparativa de resultados y de los flujos de movilidad. No, la verdad es que no entramos porque variaban bastante. Variaban bastante. De 500 a 400 zonas por ahí, ya empiezas a tener 100 que te varían, ya empieza a ser bastante. Entonces, no, comparar zona a zona, no. Además que unas son personas, otras son desplazamientos, con lo cual... Sí, no, por eso, si os digo que más o menos por ver si había alguna... Sí, volúmenes de desplazamiento, te quiero decir, horas, momentos de máxima movilidad. No, es que esto es muy grande, Lorena. Sí, ya. Para mí ya es grande la de INE, no te digo más. No, pero que en sí el territorio es tan grande, la casuística tan grande que es verdad que te lo planteas como ir recorriendo poco a poco o así. Pero bueno, se irá haciendo. Pero es verdad que la principal limitación era tener en un lado persona, en el otro desplazamiento y bueno, que chocaba. Una cosilla que tenía yo una duda respecto a la de Daniel. Cuando habéis trabajado, ¿lo habéis incorporado dentro de las capas de análisis las comarcalizaciones? Bueno, nosotros, por ejemplo, educación tiene la comarcalización de educación, donde los centros son de referencia, con lo cual la movilidad va a depender de si da servicio el centro escolar a ese núcleo o la distancia es mayor o menor, porque nos pasa lo mismo con las zonas básicas de salud. Nosotros tenemos dentro de las zonas básicas, dentro del mapa sanitario, problemas como que en el mismo municipio, una zona del municipio va a un centro de salud y otro va al del municipio de al lado por cercanía. ¿Lo habéis tenido en cuenta eso a la hora de las distancias o simplemente ha sido la distancia al centro más, aunque no fuese el de referencia, sino al más cercano, digamos, ¿no? Efectivamente, el trabajo ha sido al centro más cercano. No ha sido ni a la zona, no se han utilizado ni la comarcalización de zonas de salud, ni tampoco el municipio o los niños si corresponden la adscripción, por ejemplo, a Sí, es lo que de hecho sí, porque eso es lo que había leído. Hay niños de municipios que en vez de ir al pueblo más cercano van a otro que está más lejos porque a educación, pues, por motivos de plaza y tal, pues les interesa mandarlos a todos, ¿no? Eso no se ha tenido en cuenta, ni las adscripciones ni sanitarias, ni adscripciones educativas ni las sanitarias. Sí, es un poquillo lo que me había quedado a mí claro cuando se había leído.
Y bueno, ya me imagino que como has planteado antes, a la hora de extender el estudio y hablar claro, al incorporar el transporte público, sería quizás es el momento también de empezar a meter este tipo de comarcalizaciones, más que nada porque, por ejemplo, educación, sabemos que hay algunos sitios en los que hay ruta de transporte escolar, que os va a condicionar también tiempos y accesibilidad. Entonces, imagino que un primer aproximación, que ya es mucho, con tiempos y demás, ¿no? Sí, Nos preguntaban antes que si la accesibilidad por medio de coches se limita a turistas, a turismos. Sí, sí, sí. Es coche, es el movimiento en coche. Coche de turismo, sí. Por ejemplo, para el ictus utilizamos velocidad de ambulancia, o a nivel de núcleos que hicimos otro trabajo en Loja y en Utrera, utilizamos distancias a pie. Pero en este caso hemos utilizado esta medida porque era la que nos parecía más adecuada para esta primera aproximación, ¿no? a nivel regional. Sí, en principio, claro, nosotros también trabajamos con el tiempo de estimación de atención de ictus, que tiene que ser el Rápida, tiempo sí. mínimo, eso es, por eso te digo. Ahora van a hacer una publicación también del tema de ictus, se va a publicar ahora algo también, pero por parte de la Consejería de Sanidad. Estamos esperando que lo publiquen para también presentarlo nosotros. Sí, sobre todo la colocación de las unidades de soporte vital y todo esto para el tiempo medio intervención. En principio no nos ha llegado ninguna pregunta más. ¿Vosotros tenéis algo que se os haya quedado por ahí, que se os haya olvidado explicar, que creáis que hay que remarcar? No. Ya viste, dices que habéis subsidiado bastante, ¿no? Seguro que sí, pero... No, que estaba viendo porque Sergio había levantado la mano. Sí, yo también. ¿Qué tal? Nada, encantado de conocerles y de escuchar las ponencias. Mi intervención iba más para una cuestión de organización, así que cuando terminen, cuando Lorena ya un poco cierre esta fase, pues era comentar un detalle nada más. Nos llega una nueva pregunta que dice que todos los equipamientos, la pregunta era de analizar todos los equipamientos en realidad si se han planteado análisis múltiples combinados, por ejemplo, eso y centros de salud. A ver, se puede hacer, son análisis que se pueden hacer. Todo lo que es combinaciones, todo lo que es intervalos se pueden cambiar, lo que son velocidades, si cambiamos de transporte, todo eso se puede hacer. Está ya la estructura preparada para hacerlo, pero nosotros no lo hemos hecho ahora. Hemos hecho lo que hemos visto, mezclar las calles, o sea, meter esos equipamientos con el viario y con la población, pero justamente esos equipamientos. No hemos incorporado ni más equipamientos ni más modo de transporte, solamente eso. Lo que nos plantean, la verdad que es muy interesante y se puede hacer en el futuro, incluso mañana se podría empezar, pero no, de momento no lo hemos hecho. Eso sí, lo puede hacer cualquiera, ¿eh? La infraestructura está a disposición de todo el mundo. Bueno, pues en principio, ya que se nos ha quedado un poquito reducida esta primera mesa, ya éramos pocos pocos ponentes, perdón, participantes muchos, pero pocos ponentes y no se nos ha caído, pues quizás un poquito para ir redondeando esto. Yo creo que esta primera mesa nos ha dado una clara indicación de hacia dónde vamos. Por un lado, creo que si hace unos años en GECAS precisamente planteábamos ese gran cambio que era para todos, pasar de la encuesta al registro administrativo, el peso de los registros administrativos, la necesidad de trabajar con ellos, y nos asustaba el volumen de trabajo que había en cuanto a con cuántos registros íbamos a trabajar y demás. Está claro que ahora ya pasamos por esas nuevas fuentes de datos. Nos ha quedado claro que tenemos que recurrir a nuevos análisis y sobre todo por lo que se nos está pidiendo, porque se nos está pidiendo datos cada vez en tiempo más próximo y casi en tiempo real. Y no nos queda otra que empezar precisamente a encaminar el estudio a este tipo de datos, como los datos de la movilidad, que algunos nos hemos pegado con ellos y sí que es verdad que empiezan a asustar un poco por el volumen de... Lo que luego son muy sencillos porque no tienen mucha información, ¿no? Pero sí que es cierto que simplemente descargarlos, limpiarlos y empezar a analizarlos es como un poco la locura padre, ¿no?
pero que cada vez nos va más y nos viene más condicionado, yo creo que sobre todo no desde nosotros mismos, desde las ganas que tengamos de trabajar y de enredar y de descubrir, que siempre es lo divertido, no esa parte, sino que nos viene más bien desde arriba, ¿no? De la toma de decisiones y de la necesidad de los gobiernos de buscar respuestas. Nosotros, Movilidad INE, en cierta manera, nos ha servido para salir del paso. Nosotros hemos tenido muchos problemas este verano con el semáforo COVID, con las poblaciones flotantes, con la población real, y nosotros teníamos una serie de restricciones por cada uno de los municipios de Cantabria de acuerdo con la tasa de incidencia. Los juzgados echaron más de una vez el semáforo abajo porque decía que es que, claro, no estábamos teniendo en cuenta a la gente que estaba realmente residiendo en los municipios. Y la movilidad, precisamente los estudios de movilidad estacional de INE, nos permitieron hacer una primera estimación de cuánta población podría haber realmente en esos municipios. No sé si habéis visto cuando salió hace poco más de un mes que el municipio con mayor crecimiento de la población era Noja, que era en Cantabria. Entonces ahora, bueno, había que darle la razón al juez de que tenía razón de que, bueno, no estábamos diciendo hasta ese momento cuánta gente realmente estaba ocupando un territorio, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es uno de los caminos a seguir. Este tipo de grandes datos masivos que tiene también su peligro, que nos perdamos en el volumen de información. Y por otro lado, sí que vemos que, aparte de esta gran cantidad de información que se obtienen de redes sociales, de dispositivos móviles, incluso, bueno, hasta de electrodomésticos, como hablábamos antes en la nevera que te dice lo que necesitas y demás, ¿no? O además, hay una cosa que para mí personalmente es una gran alegría, y bueno, desde Andalucía lo lleváis haciendo mucho tiempo, que es tenemos que empezar a pensar que los estadísticos tenemos que trabajar con SIG hace mucho tiempo. Os lo dice una geógrafa, claro. Entonces, pues bueno, para mí el que se empieza a concienciar que el SIG no es solo hacer cartografía temática y presentar mapas, sino que nos va a permitir generar nuevas estadísticas, es realmente, y además ya ver los productos, ¿no? Se han sacado, la verdad es que los mapas que habéis presentado y los estudios de tiempos y demás, la verdad es que da muchísima envidia a los que vamos más atrás y tenemos menos capacidad, pero sí que nos está abriendo nuevas vías de trabajo. Sí que es verdad que la movilidad desde este punto de vista del SIG, nosotros llevamos mucho tiempo también pensando que es estrictamente necesaria, sobre todo las comunidades que tenemos grandes problemas de despoblamiento en el interior. Estamos hablando de Asturias, estamos hablando de Cantabria, de zonas de La Rioja y demás, en la que, para que os hagáis una idea, el 50% de la población reside en 5 municipios de 102. Con lo cual, hablamos siempre de la importancia de conocer el gasto real de los servicios. Es una cosa que habréis oído, de que nos pegamos todos los Galicia, Castilla y León y Cantabria sobre la financiación autonómica, ¿no? Eso de, no, queremos el gasto real de los servicios. Y una de las cosas precisamente de las que más se habla y con las que más tenemos un tiempo es el medir la distancia en tiempo. Ya medir la distancia en kilómetros a nosotros no nos sirve de nada. Es precisamente ese concepto de distancia-tiempo el que creemos que es mucho más difícil de abarcar, de analizar, pero claro, realmente es que esa primera aproximación que habéis hecho tan potente con todos los núcleos y demás, pues es una vía y es cierto que es totalmente necesario, desde mi punto de vista, en la actualidad tenemos que seguir ese camino. No sé si... Hemos utilizado tiempo y distancia también, hemos hecho las dos, pero lo que hemos publicado ha sido solo los tiempos, que era lo que nos interesa. Que por cierto, yo también soy geógrafo, así que somos compañeros. Y aquí es verdad que llevamos 20 y tantos años trabajando con sistemas de información geográfica, y es verdad que estamos bastante avanzados. Sí. Sigue tú. Más que bastante. No sé si queréis añadir algo más. Yo creo que esto que eran las conclusiones que había sacado a través de vuestros trabajos. ¿Alguna cosilla más que queráis añadir? Que uséis los datos, Eso. No te preocupes, que sí, que ya he entrado. He mirado los datos del ministerio, que no los había mirado, solo los había pasado por alto. Y no te preocupes, que nosotros ya nos hemos puesto a estudiarlos.
Sí, una cosa que sí es importante recalcar, además de usar los datos, que yo creo que es una de las claves, es que lo que nosotros hacemos debe servir para que los que mandan tomen las decisiones, para la toma de decisiones. Yo creo que es fundamental la estadística, la cartografía, para que las decisiones sean más correctas, ¿no? Para nuestros políticos, ¿no? Y ahí yo creo que es la clave de todo lo que hacemos, ¿no? De gran parte, aparte de dar el servicio a la ciudadanía, que es fundamental también, claro. En principio, si nadie más tiene nada que añadir, alguna pregunta que se os haya quedado por ahí que queráis, alguna opinión, tenemos tiempo si alguien quiere añadir algo más. Yo creo que sí. Eso, Sergio, tú nos querías decir algo de la parte técnica. Sí, quería comentarles a las personas asistentes que saben que se ha montado un metaverso, así como ahora está de moda esto de Facebook, que ha montado el suyo, pues nosotros también hemos montado el nuestro y tienen a disposición un enlace en la página web de GECA. Y nada, si quieren pasarse por allí para conocer lo que se ha montado y hablar con otras personas, pues les animamos hasta las 11:30, que digamos que empezaría a las 11:30 hora peninsular, 10:30 hora canaria, pues les animamos a pasarse por allí. Bueno, pues se nos ha hecho, bueno, a mí se me ha hecho cortito, la verdad es que me hubiese gustado que siguiésemos un poquito explicando, viendo vuestros trabajos, porque realmente es que ha sido muy interesante. Agradecerles a todos los asistentes, a los participantes, que espero que esta primera mesa haya sido lo que esperaban. Para mí yo creo que ha superado las expectativas. Y nada más, muchas gracias a Cristina y a Daniel y yo creo que de esto puede salir, si os empezamos a pasar con preguntas, no os preocupéis. Os empezarán a llegar pedidos quizás desde otros sitios y eso sería quizás el mejor resultado de esta mesa. Así que muchas gracias a todos y bueno, pues nos veremos en el metaverso. Venga. Muchas gracias a ti y Que... a todos. Hasta luego. Hasta luego.